Hola, hoy estamos en nuestra última semana de la serie Quiero ser extraordinario. Y vamos a estar hablando de una cosa muy particular. Pero solo para que estemos claros, empezamos esta serie dejando claro una cosa. Dejamos claro que hay personas que son extraordinarias en algo y hay personas que son extraordinarias. Y dijimos que una cosa es tener los atributos y el talento para ser extraordinario en algo, pero otra cosa muy diferente es una persona que es realmente extraordinaria. Y estuvimos mirando esa tensión que hay entre esas cosas y después miramos a través de la vida de Jonatán y a través de una parábola que hizo Jesucristo, que la llamamos la parábola del buen samaritano. Ahí fue cuando empezamos a mirar una cosa diferente, que es la siguiente, que eres realmente extraordinario cuando tomas aquello que está a tu disposición para ayudar a otra persona. Eso es para Dios ser extraordinario. Incluso Jesús llegó a tanto que llegó a decir que lo importante era ser esclavo de otra persona. Miremos el versículo que hemos mirado otras veces, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. De manera que para Jesús el ser extraordinario no es una cuestión de talento, no es una cuestión de estudio. Tú eres extraordinario cuando cada día tienes la oportunidad de escoger serlo. Tú puedes llegar a ser extraordinario solamente por decidir vivir para otros. Ahora, claro, esto es un asunto que tiene que ver con tu decisión. Ser extraordinario es siempre un asunto de decisión. Tú decides si lo quieres ser o no lo quieres ser. Entonces aquí viene el conflicto con el que te vas a enfrentar, el conflicto de intereses, por llamarlo así. Y mira cómo camina de la siguiente forma. Dice, quiero ser extraordinario en. Entonces, como quiero ser extraordinario en esto, entonces quiero ser exitoso en. O la última, quiero ser reconocido por. Eso es lo que la cultura te dice que tenemos que lograr. Yo quiero ser extraordinario en esto que hago. O quiero ser exitoso, quiero ser conocido porque tengo éxito. O quiero ser reconocido, que todo el mundo sepa quién soy debido a que hago esto o aquello. Pero ¿sabes qué? Una cosa sucede normalmente. Sucede que cuando tú quieres llegar a una de estas cosas, tú tienes que dejar de lado lo que te hace ser tú. O muchas veces tienes que hacerlo. Y esto es lo que tienes que a veces abandonar para lograr estas tres. Tienes que dejar tu integridad a veces para lograr ser famoso, o tu carácter, que es lo que te hace una persona extraordinaria, o tus convicciones. Otra cosa que te hace extraordinaria, pero como yo quiero tener éxito, entonces voy a dejar mis convicciones porque es el camino más fácil para llegar allá. O la moral. Es decir, tienes el conflicto de intereses de pensar que para llegar a tener éxito, para llegar a ser conocido, tal vez tengas que pagar un precio, que es el precio de quién eres tú, quién te ha hecho ser tú. Y normalmente ese precio lo empezamos a pagar desde la propia secundaria. Cuando tú quieres formar parte de un grupo, pero resulta que ese grupo hace estas cosas, entonces tú tienes que hacerlas, no va con tu moral, pero dices, no, pues si quiero pertenecer tengo que hacerlo, y te dices no a ti mismo para pertenecer al grupo. Después te pasa con la empresa hace cosas que tú no estás de acuerdo, pero como quieres estar en esa empresa porque crees que ahí estás teniendo éxito, entonces te haces de la vista gorda. O te pasa también cuando estás en matrimonio y crees que trabajar más es lo que debes hacer y no puedes controlar una cosa por la otra porque quieres tener éxito, quieres ser conocido por. Hay dos observaciones que yo quiero hacerte hoy día que tienen que ver con este asunto. Espero que estés de acuerdo en esto. La primera es la siguiente. Dice que cuando tú quieres tener éxito, el camino más rápido a tenerlo, normalmente es un camino muy poco moral. O es un camino donde tienes que hacer
tabla rasa de estas 4 cosas para llegar allá lo más rápido posible. Y entonces simplemente lo dejas o te dejas estar por esta necesidad de tener éxito, porque es lo que la cultura nos lleva a hacer. Y la segunda es que para mantener tu éxito, también tienes que tomar ese tipo de decisiones. Y tienes que decir, bueno, ¿sabes qué? Es el costo. Ya no puedo tener la misma moralidad, porque si no me voy a demorar mucho en llegar a donde otros llegan más rápido. Y cuando te encuentras que empiezas a racionalizar todas estas cosas, simple y llanamente empiezas a dejar una cosa, una convicción, después otra convicción, y cuando te das cuenta, simple y llanamente has perdido el norte. Porque está claro que el camino más fácil para ser extraordinario en algo, generalmente no es el más ético. No es el más ético. Entonces, tú tienes que empezar a tomar decisiones y tienes que tomar decisiones previas al acontecimiento. ¿Qué va a pasar cuando en secundaria el grupo cool me obliga a no ser amigo de A, B o C? ¿Qué va a pasar cuando en la universidad el pertenecer a cierto grupo resulta ser que entonces yo tengo que hacer esto o aquello que no va con mi integridad, que no va con lo que yo creo que una persona debe hacer? Empiezo a perderme yo por lograr algo. Empiezo a dejar de ser extraordinario porque tengo el conflicto de intereses que me lleva a decir, tengo que tener éxito. Y en ese camino hacia el éxito puedo perder el hecho de que soy extraordinario para Dios. Hubo un hombre así. En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca y destruye Israel. Dios había decidido juzgar a Israel porque había dejado de lado a su Señor. Y Nabucodonosor conquista a Israel por completo, lo destruye el templo, queda destruida la forma de hacer religión en Israel. Pero este hombre de Nabucodonosor tenía una forma de hacer las cosas. Cada vez que conquistaba un pueblo, y conquistó muchos, agarraba a la gente joven que más potencial tenía, llamémoslo así, y la llevaba a la capital de Babilonia, al palacio. La adiestraba por un número de años, los hacía ciudadanos babilonios, y eso, pensaba él, le permitiría a Babilonia gobernar por siglos, porque tendría las mejores mentes de cada pueblo conquistado y serían ciudadanos babilónicos, lo que permitiría que el reino continúe con los mejores seres humanos por siglos de siglos. Probablemente tú conoces a la persona de la que vamos a hablar, pero tal vez no esta parte de la historia. De quien vamos a hablar es un adolescente en ese momento llamado Daniel. Daniel es una de estas personas y vamos a ver cómo transcurre su historia y dice lo siguiente. En el año 3 del reinado de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Joacim era el rey que era el encargado o el que estaba al mando cuando Israel se había convertido en realmente una nación que había dejado de lado a su Dios. Y dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Esta era otra costumbre que tenía Nabucodonosor. Iba a conquistar un pueblo y agarraba a los ídolos de esos pueblos y se los llevaba a un cuarto de tesoro, a un palacio del tesoro, donde estaba el dios de él, que era Marduk. Y los ponía todos alrededor de Marduk diciendo, Marduk es lo más importante, lo más bacán, todos los demás son unos giles del perejil, por eso están aquí conquistados por Marduk. Pero cuando llega al templo israelita, entra y se da cuenta que no hay ningún ídolo, no hay ninguna figura de este Dios israelita. Así que se lleva lo que encuentra, se lleva las cosas que estaban ahí en el templo, pensando que eso representaba al Dios de Israel. Israel no tenía ídolos porque estaba prohibido en su ley hacerse imagen del Dios
al cual servían. De manera que entonces este hombre se lleva a estas figuras y pasa también que lo que hace después es lo siguiente. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Entonces, igual que había hecho en otras partes, él dice, ¿sabes qué? Tráeme a los mejores israelitas, mira quiénes son, hijos de nobles, gente guapa, gente inteligente, porque de eso es que vamos a llenar nuestra Babilonia. Vamos a llenar de las mejores mentes, de la gente más guapa, el reino para que dure por siempre. Entonces continúa la historia y dice lo siguiente: debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Interesante. Entonces, eran estos que tú odiabas en secundaria, ¿no? Los guapos y encima de todo eran nerds. A esta gente es a la que se llevaba Nabucodonosor a trabajar con él. Y lo que quería hacer era llevarlos al palacio. Entonces, imagínate la bendición que tenían estos muchachos. En lugar de tener que quedarse en Israel y ser esclavos y tener que probablemente sembrar cosas y pagar un impuesto terrible a Nabucodonosor, ser abusado y probablemente ser matado por los babilonios en batalla o fuera de él simplemente porque eran los que manejaban la cosa, ser esclavizado. Estos muchachos, si bien continuaban siendo esclavos, iban al mejor sitio, iban a estar en el palacio del rey. Ahí es donde pasarían 3 años aprendiendo a ser ciudadanos babilónicos. Era probablemente lo mejor que les podía pasar. En ese tiempo uno no comía 3 veces al día, con suerte comía una. Pero estos hombres les iban a dar un beneficio adicional que es el siguiente. Dice que el rey le asignó raciones diarias de comida y de vino que se servían en la mesa real. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entonces, estos muchachos iban a comer la mejor comida que había, porque era la comida que se le daba al rey. Iban a comer lo mejor que había, iban a beber el mejor vino que había en el imperio. Siendo esclavos, iban a poder tener una vida bendecida, mucho mejor que la que tenían los demás personas. Mucho mejor que aquellos que quedaban en Israel. Así que después se nos dice cuáles son los nombres de estas personas. Dice, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y claro, tú reconoces probablemente estos nombres por el famoso acontecimiento que se da después, que es el hecho de que los meten a un horno de fuego y ellos sobreviven en el horno de fuego. Y Daniel probablemente lo que más conoces de él es que una noche se fue a dormir con leones y se puso uno de almohada y el otro de sábana, de colcha, y simplemente vivió para contarlo. Pero estas personas se hacen famosas o empiezan a ser famosas porque son nombradas por este asesor del rey como las 4 personas de Judá que serían llevadas al palacio y entrenadas para ser ciudadanos babilonios. Así que de aquí pasa lo siguiente. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Aquí viene el problema. Daniel decide armar un caos. Daniel decide, ya sea porque la comida no era kosher, que es como comían los judíos, o porque la comida era entregada a ser bendecida por Marduk, y él no era un dios, y no era su dios, ¿no? Porque esto hacían los babilonios, no iban con la comida donde Marduk y le decían sírvete. Obviamente Marduk era una piedra, no se servía nada, y seguían entonces sirviéndola a aquellos que estaban en el palacio. Entonces, Daniel ve esto y dice, a ver, esta comida no es
ni kosher como Dios Jehová nos ha dicho que comamos, y está contaminada porque la han ofrecido a Marduk. Y decide que él no va a comer. Ahora, pensemos un poquito. Esa decisión genera que Daniel pudiera tener un problema grave. ¿Por qué? Porque no es que esta gente le iba a decir, ay, Danielito, si no quieres comer, bueno, vuélvete a Judá. No, pues lo iban a matar. Ay, Danielito, aquí aplaudimos a la gente que tiene convicciones, si no quieres comer, no comas. No, pues. Daniel estaba arriesgando la mejor posición que alguien podía tener al simplemente por convicciones negarse a hacer lo que tenía que hacer. Y aquí está lo que nosotros podríamos pensar o pensamos aún ahora en una decisión como esta. Nosotros inmediatamente racionalizamos el hecho y decimos, espérate. A ver, piensa un poquito, Daniel. Si tú terminas tu entrenamiento, tú vas a tener el oído del rey contigo y vas a poder ayudar a los israelitas. Los israelitas que para ese tiempo se pueden estar muriendo de hambre y al tú estar al lado del rey puedes ayudarlos. Así que, ¿qué es un poquito de mal con el gran bien que puedes hacer? O sea, estoy claro, tienes que darle vuelta a tus convicciones, pero espérate, hay un bien mayor. ¿O qué importa que le den la comida, que la bendigan Marduk? Si total es una pedazo de piedra, ¿para quién le importa? ¿A quién le importa? Lo que podemos sacar en beneficio es mucho más que el costo. O inclusive podrían decirle, espérate Daniel, tú vas a ser fiel a ese Dios que ha permitido que Nabucodonosor los conquiste, que Nabucodonosor te lleve esclavo, que mate a un montón de gente que tú conoces, te lleve a Babilonia, y tú vas a seguir fiel a ese Dios que no te ha mostrado fidelidad contigo. Todo eso puede haber pasado por la mente de Daniel y pasaría por la nuestra. Porque tomar la decisión que tomó Daniel es una cosa muy rara de ver. Porque tú conoces gente que es extraordinaria en algo. Todos lo conocemos. Pero gente que es extraordinaria, que puede previo a tomar una decisión, decir, eso no lo voy a hacer, porque no voy a perder mi ser, no importa cuánto gane, no voy a perder lo que me hace extraordinario para Dios, por un bien supuestamente mayor. No voy a permitir que lo que veo me lleve a dejar de lado lo que no veo, pero que sé que es verdad. No voy a permitir que lo extraordinario que soy yo, porque soy moral y porque tengo convicciones, se deje de lado porque me conviene hacer esto o hacer aquello. Y Daniel toma la decisión. Y Daniel dice, no lo voy a hacer, porque eso es lo que me hace a mí una persona extraordinaria para Dios. De manera que no me importa. Y estos conflictos los tenemos en la secundaria. No me importa si no llego a ser amigo de ellos, o si no llego a ser el cool, o si no llego a trabajar en esa empresa, o a ser presidente de esa empresa, o a tener tal posición política. No me importa. No voy a perderme a mí por lograr algo, porque lo que mi Dios piensa que es extraordinario, eso es lo más importante. Las próximas 2 palabras que están en la Biblia son sumamente importantes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros normalmente al tomar atajos, al tomar cosas que nos dan con rapidez el éxito, no pensamos en esto que es lo más importante. No pensamos que hay una persona detrás de nosotros que nos va a apoyar cuando tomamos una decisión como esta. Y las palabras son, y aunque Dios, aunque Dios. Porque una vez que Daniel tomó la decisión, entonces Dios operó. Una vez que Daniel dijo, esto no lo voy a hacer porque quiero ser extraordinario delante de Dios, entonces Dios empezó a trabajar. Porque no es que Daniel sabía lo que venía en el futuro. No es que Daniel podía ir donde este hombre o donde Nabucodonosor a decirle, mira, no, yo no voy a hacer esto porque, ¿sabes qué? Yo soy Daniel,
voy a escribir un libro que va a estar en la Biblia, que va a ser un bestseller, yo voy a ser un profeta de Dios y yo voy a sobrevivir a ti, voy a vivir para otros reyes, yo voy a estar en un sitio de leones y no me va a pasar nada. No, pues Daniel no sabía nada de eso. Daniel no es que podía decirle a Nabucodonosor, tú sabes que la gente va a conocer de ti, no porque tú eres importante, sino van a conocer de ti porque van a leer mi historia y van a saber de ti por mí. No. Pero cuando él tomó la decisión de ser extraordinario para Dios y no vencerse, no permitir que lo que era más importante o parecía más bonito o más rápido para tomar el éxito, le permitiera perderse él, sus convicciones y su relación con Dios, entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Entonces el jefe de oficiales, ¿qué hizo? Ya que le caía simpático, se vio obligado a responderle a Daniel, por mí lo haría. Yo por mí no te doy de comer, pero tengo miedo a mi señor el rey, pues fue él que te asignó a la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza a mí. Entonces Daniel le propone un trato, le dice, hagamos lo siguiente. Dice que, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber agua y verás cómo nos va de bien. Otra vez, confiando en Dios y no permitiendo que sus convicciones se hagan a un lado por esto. Entonces, dice que, ¿qué hizo Dios con ellos? A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. ¡Ja! Se convirtieron en los más chéveres de los chéveres. Se convirtieron en la crema innata del reino babilónico. Todo el mundo los admiraba. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Una vez que él decidió no perderse él, no permitir que lo que veías fuera más importante que sus convicciones y su relación con Dios, entonces Dios operó. Porque Él no opera antes. Él opera cuando tú tomas la decisión de vivir para Él. Cuando tú decides que Él va a ser lo más importante en tu vida. Y entonces por eso Daniel ahora es conocido y los jóvenes son lo más importante del reino. Y sigue diciendo lo siguiente. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y los hechiceros del reino. Se convirtieron en los consejeros más importantes del rey. Daniel incluso llegó a ser el consejero más importante del siguiente rey, el que conquistó a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque cuando era un adolescente, cuando era un muchacho, decidió, puede que yo no llegue a ser grande en algo, pero voy a ser grande para mi Señor. Y ser grande para mi Señor es poner mi relación con Él por encima incluso de las cosas que veo como una ventaja para mí o una cosa que voy a tener éxito rápidamente. Para Él, lo más importante era hacer las cosas como Dios decía. Entonces tú y yo tenemos que tomar la misma decisión que tomó Él y sus amigos. ¿Cuál es la decisión? Tengo que saber si voy a confiar en aquel que dice controlar mi futuro, que en el caso de ellos era Nabucodonosor. Él decía que controlaba su futuro, no hace lo que te digo, te mato. En el caso tuyo puede ser tu profesor de colegio, o tu profesor de universidad, o el decano, o tu jefe. Y él decidió entonces que iba a confiar en que Dios es quien controla el futuro. ¿Y sabes en qué terminó Daniel? ¿Sabes por qué? ¿Cómo esa decisión cambió la vida de Daniel tanto? Daniel después fue conocido como una persona inteligente, apuesto, interpretaba sueños. Nada de esto fue lo que puso en el lugar, fue lo que lo puso en el lugar donde estaba. Él no se hizo famoso porque era un hombre inteligente, aunque lo era. Porque era un hombre apuesto, aunque lo era. Porque era un hombre que interpretaba sueños, aunque lo hacía. Él se hizo famoso porque cuando tuvo que tomar la decisión, cuando tuvo un conflicto de intereses
entre voy a hacer lo que me va a dar éxito más rápido o voy a hacer lo que Dios dice, voy a permitir ser conocido porque soy grande en algo, aunque en ese camino me pierda a mí mismo y pierda lo que soy. Él dijo, no, voy a confiar en mi Señor y en mi Dios. Entonces, fue su decisión de poner su confianza en el Padre Celestial la que determinó qué éxito es el que tuvo. Así que quiero dejarte en este día con dos preguntas que son supremamente importantes para nosotros. Y quiero que las analices y las veas y te quedes con ellas. La primera dice lo siguiente: ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en aquel que está gobernando tu vida en este momento, sea el grupo que te dice que hagas algo que no debes, o sea tu jefe, o sea el gobierno, sea lo que sea? ¿O vas a confiar en Dios? Recuerda, Dios va a actuar después de que confíes en Él, no antes. Confiar después de que ya Él hace algo por nosotros es bastante sencillo. Y la segunda pregunta, muy importante, es: ¿qué historia quieres contar? Esa decisión que vas a tomar hoy día es una historia que contar después de 3 años. Después de 3 años tú vas a decir, mira, me pasó esto y esto fue lo que hice. Y será una historia donde tú dejes ver en el conflicto de intereses cuál de las dos posiciones ganó. Si ganó el hecho de que quería ser conocido por algo, extraordinario por hacer algo, o querías realmente ser una persona extraordinaria como Dios define el ser extraordinario. ¿Qué historia quieres contar? Daniel tomó una decisión. Voy a tomar la decisión de confiar en mi Dios y ser extraordinario para Él. Y la tomó cuando tenía 15, 16 años. Y gracias a eso, Dios obró en él. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a caminar lo que tengas que caminar, a coger los atajos que tengas que coger para ser conocido por algo? ¿O vas a entender que tú eres el extraordinario y que mientras hagas las cosas que te definen como ser humano y como hijo de Dios, es cuando lograrás ser una extraordinaria persona para Dios? Y eso es lo que tú y yo tenemos que ser, extraordinarios en el libro de Dios. Permíteme orar por ti y por mí. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado mirando esto de ser extraordinario. Gracias, Señor, porque entendemos que el ser extraordinario es realmente entregar nuestra vida para que otros puedan ser mejores, para que otros consigan sus objetivos. Y el ser extraordinario también es entender que cuando tomo una decisión, no pienso en la decisión de lo que es mejor inmediatamente, sino que pienso en la decisión que me permite ser quien soy. Padre, que ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, decidamos dejar de ser las extraordinarias personas que somos para Dios por ser extraordinarios en algo, por ser conocidos por algo. No permita, Señor, que nosotros hagamos ese canje que se convierte en un real desastre en la vida de las personas. Permítenos entender que lo que yo quiero es ser extraordinario en tu libro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.